Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. El 2 de mayo de 1700, no puedo ir tanto para atrás, 1979, ingresé al servicio de salud mental del Hospital Evita. 20 años estuve allí, hasta 1999. Pero en ese entonces el servicio estaba intervenido por un médico militar que habían mandado, tenía la orden el médico militar de cerrar el servicio. Ya le habían cambiado el nombre, no se llamaba Hospital Evita, se llamaba Hospital Araoz Alfaro. Recién en 1983, con la vuelta de la democracia, nuevamente el hospital volvió a llamarse Hospital Evita. 20 años trabajando allí me marcó para toda mi carrera profesional. He recibido, todos los que estuvimos allí, hemos recibido el legado que nos dejó Mauricio Goldenberg. ¿Cuál fue ese legado? Muchos. Pero yo rescato fundamentalmente dos. Uno, Mauricio, en el año 56, cuando inaugura el servicio, se rodeó de los mejores psicoanalistas que habían en aquella época, y transformó el servicio en un hospital escuela, un servicio escuela. ¿Por qué? Porque de allí surgieron todas las líneas que trabajamos hoy en día. El trabajo en grupo, el trabajo con parejas y familia, adicciones, en fin, fue un hospital escuela. Interconsulta, se llamaba en aquella época la famosa patrulla. ¿Por qué patrulla? Porque el servicio estaba a un costado, estaba por afuera del hospital central. Entonces la famosa patrulla tenía que ir desde el patio, ¿no es cierto?, donde estábamos, consultorios externos, hasta el hospital central para hacer la famosa interconsulta. Ese equipo se llamaba patrulla. Soy Carlos Tehuel, les doy la bienvenida y el tema de hoy será ¿por qué los psicoanalistas estamos en la comunidad? Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Bueno, así inauguramos hoy el 4º programa de Decime por qué. Se cumple hoy un mes que estamos en el aire. Gracias, Guillermo Guerra, por la operación técnica, siempre ahí apoyándome. Y bueno, hoy un saludito especial para mi amiga Silvia Miodoski de San Juan, que está cumpliendo años. Hace muy poquitos años que nos conocemos, unos 60 más o menos. Así que Silvia, un beso enorme. Bueno, empezamos entonces con el tema de Mauricio Goldenberg y el servicio de salud mental.
una revolución lo que hizo Goldenberg en el año 56, cuando ganó por concurso ganó la jefatura del servicio que en ese momento se llamaba Neurología y Psiquiatría. También la tengo que nombrar, también como homenaje a Lía Ricón, porque Mauricio trabajaba en el Hospicio de las Mercedes, en ese entonces que hoy es el Borda, y estaba con Lía. Cuando le dijo Mauricio, mirá, me voy a Lanús, Lía lo siguió. Así que tenemos también, vaya este homenaje a Lía Ricón, que lo acompañó no solamente en el Lanús a Mauricio, sino que en el año 1972, a Mauricio lo contrata el Hospital Italiano para que organice allí el servicio de salud mental. Y nuevamente Lía lo acompaña. Mauricio se va de Lanús, deja el Lanús en el año 72 junto con Lía. ¿Y quién queda? ¿Quién queda a cargo de la jefatura del servicio de salud mental? Nuestro queridísimo amigo Valentín Barenblit. Como, bueno, no sé si muchos saben, en el año 76, en la Noche Negra de nuestra Argentina, tras el golpe militar, secuestran a Valentín, lo tienen secuestrado varios días, y hubo tanta presión internacional para que lo dejen en libertad, que lo sueltan, lo dejan en libertad, pero con la condición que se vaya del país. Así que después de no me acuerdo cuántos días, no sé si fueron 2 semanas, un mes, lo sueltan a Valentín, a nuestro querido Valentín, y a las 48 horas está emprendiendo el viaje hacia Barcelona, que es donde está residiendo hasta estos días. Así que cuando hablamos del Lanús, ¿por qué hablamos del Lanús? Porque todos los que hemos pasado por allí tenemos la camiseta y nos llamamos los lanusinos. Y tenemos un chat, en ese chat hay, no sé, 200 personas, todos con la camiseta del Lanús, porque hemos recibido mucha formación. Hemos recibido uno de los legados que recién dije, aparte de que Mauricio se rodease de la gente más capaz de ese momento, ¿no es cierto? Pero también nos transmitió y dejó ese legado hasta el día de hoy, que significa el máximo respeto por el paciente. Estar en el servicio, el peor pecado que podíamos cometer era o llegar tarde o faltar y no avisarle al paciente, porque sabíamos que ese papá, esa mamá, ese niño que atendíamos habían pedido el día en su trabajo. Entonces no podíamos fallar, porque era muy importante estar con ellos, porque así asumían un compromiso en el tratamiento. Y teníamos que llegar muy temprano, porque éramos tantos los psicoanalistas que trabajábamos allí, que si llegábamos 8:15, 8:20, ya no teníamos consultorio, teníamos que atender en el patio. Entonces, muy temprano ya estábamos ahí en nuestro consultorio esperando a los pacientes. En fin, y no solamente el legado de Mauricio es argentino, es de Buenos Aires, sino que se transmitió a todo el mundo lo que significa, lo que se llama la desmanicomialización. Él empezó con esta ideología que al paciente psicótico no tenía que estar en un hospital monovalente, sino que tenía que estar en un servicio
polivalente, nada más que 1 o 2 semanas luego de que si tuvo un brote psicótico, se estabiliza el paciente y se sigue trabajando con su familia en forma ambulatoria. Esa fue la gran revolución que hizo Mauricio. Y allí empezó la ideología de la desmanicomialización. Simplemente el paciente tenía que atravesar un brote agudo psicótico. Una vez estabilizado, continúa su tratamiento en su casa en forma ambulatoria. Gran revolución, les estoy hablando del año 1956. Imagínense lo adelantado que significaba todo esto, que aún hoy todavía se está debatiendo si la desmanicomialización es necesaria o no. Luego de 70 años que él produjo esa gran revolución. Bueno, entonces este tema lo vamos a seguir dialogando, charlando, junto con nuestra invitada de hoy, que ya está acá en el estudio, Cecilia Lauriña. Y primero, antes de comenzar el diálogo, vamos a escuchar una hermosa canción de Charly García, No bombardeen Buenos Aires, porque justamente tiene que ver con el tema que vamos a trabajar, los traumas sociales y cómo podemos hacer los psicoanalistas para trabajar y elaborar esos traumas sociales que tan bien refleja Charly en esta canción. Adelante, Guillermo. Bueno,
entrevista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, qué suerte que tenemos a nuestros poetas que pueden ser tan creativos y ayudarnos a elaborar tantas situaciones traumáticas como por ejemplo la Guerra de Malvinas, que fue en ese momento que Charlie hizo No bombardeen en Buenos Aires, para que nosotros podamos de alguna manera poder elaborar todo ese trauma que significó, o todos los traumas que venimos pasando los argentinos. Y qué suerte que contamos con estos poetas. Bueno, para hablar de todo esto, está con nosotros, como ya dije, Cecilia Lauriña. La voy a presentar. Cecilia es psicoanalista de APA, es didacta de APA, supervisora, docente. Me dice Cecilia acá que está coordinando la subcomisión Psicoanalistas en el Territorio, que pertenece justamente a la APA. El grupo de investigación ahora. Sí, todavía no terminé. No, porque eso terminó ya. Sí. Esto terminó, claro, perfecto, claro. Muy bien. Entonces, también integró Cecilia la Comisión de Formación y Transmisión en la Federación Psicoanalítica de América Latina, coordinó el grupo de investigación en el territorio y también integró el grupo de investigación Psicoanálisis y Comunidad, que reúne analistas de toda América Latina. Bueno, publicó el libro La supervisión psicoanalítica y los principios de su poder y junto con Cecilia Rodríguez, que es analista de México, organizó los capítulos en diversos libros y revistas nacionales e internacionales. Cecilia, un gran gusto que estés acá conmigo en el programa de hoy. Y decime por qué es importante que los psicoanalistas estemos en diversos territorios. Bueno, gracias por la invitación, Carlos. Es un gusto estar aquí, es un gusto escucharte. Y la verdad que me emocionó este testimonio que vos traes de los psicoanalistas en el territorio, en esta experiencia inaugural, como fue la experiencia en el Lanús, ¿no? Muy, muy emocionante, porque creo que eso marcó justamente la inclusión de los psicoanalistas en la sociedad, en todo lo que el psicoanálisis y los psicoanalistas tenemos para entregar a la comunidad. Mientras te escuchaba, pensé algo que no había pensado para decir hoy, que es que creo que los psicoanalistas, ¿por qué decís vos? Porque creo que los psicoanalistas tenemos mucho para dar, tenemos mucho para otorgar, pero no para dar desde un lugar de saber ni de poder, sino porque la ética psicoanalítica implica justamente dar lugar al otro. Mira. Dar lugar al otro, escuchar, no ir desde una posición del que sabe, puede y tiene recetas, sino todo lo contrario. Mira. Y creo que ya en el Lanús, ¿no? Cuando vos decías que había que estar cuando el paciente llegara, que no había que llegar tarde, que había que darle lugar, creo que es eso, que es darle lugar al otro. En ese sentido, creo que la ética psicoanalítica se diferencia de otros asistencialismos que van desde una posición más autoritaria, o más dogmática, o más de saber. Y creo que en este sentido la escucha psicoanalítica puede darle mucho lugar al otro. Los otros días, vos hablabas de los traumas sociales, esta última situación que estamos viviendo, lo que ha pasado en Bahía Blanca, me emocionó mucho escuchar a un analista de Bahía Blanca que me decía que salía a la calle
y veía gente desesperada, atormentada, y que lo único que hacía era sentarse al lado y escucharla. Ajá. Y creo que de eso se trata, ¿no? Se trata de la posibilidad que tiene el analista simplemente de brindar una palabra, de brindar una escucha y de darle lugar al otro. En este sentido, por ejemplo, me hiciste pensar en los pioneros como Goldenberg, como fue, por ejemplo, Pillon Rivière, Ulloa, Bauleo, Kesselman, que es toda una generación de analistas, muchos de ellos que pertenecían a la Asociación Psicoanalítica Argentina, que salieron a lo social con un desprejuicio, diríamos, ¿no? Esto que tantas veces se dijo que el psicoanálisis era muy elitista, y estos muchachos, porque en ese entonces eran muchachos jóvenes, salían al campo, ¿no? A ver qué pasaba, sin saber mucho lo que iban a hacer. Me hiciste pensar en la experiencia Rosario. A ver, contanos un poquito, ¿qué es la experiencia Rosario, Cecilia? La experiencia Rosario transcurrió en el año 58, 1958. Ajá. O sea, para hacer alguna línea de tiempo, 2 años después que Goldenberg inaugura el servicio de salud mental en Lanús. Exactamente. Por eso lo asocié. Digo, en ese tiempo había todo un germen de un movimiento muy activo hacia lo social, que después se apagó, ¿no? Después nos recluimos. Sí, pero justificadamente, claro. Porque hubo razones para recluirnos que después seguramente vamos a hablar. Claro, exactamente. En ese momento, por eso digo, van paralelas estas experiencias, ¿no? Y seguramente estaban en conexión todos estos analistas. Así es. La experiencia Rosario la llevó a cabo Pillon Rivière con un grupo de estos analistas, ¿no? Que mencioné, Ulloa, Kesselman. Creo que estaba Blecher, ¿puede ser? Estaba Blecher, estaba Rolla. Y se tomaron un tren y se fueron a Rosario. Mira. Donde habían puesto afiches. Yo nunca pude encontrar qué decían esos afiches. Lo busqué por muchos lugares, no encontré, pero lo que sé es que habían hecho toda una publicidad con que ese fin de semana iban a llegar los analistas estos de Buenos Aires e iban a hacer una reunión con la gente que quisiera participar, ¿no? Esa fue la convocatoria hasta donde yo me pude enterar. La gran sorpresa fue que había 1.000 personas esperándolos. Mirá. Fue una convocatoria enorme. Y cuenta Ulloa que en el tren estaban todos bastante nerviosos porque no sabían lo que iban a hacer. Entonces le preguntaban a Pillon Rivière, bueno, ¿cómo iba a ser esto, no? Y entonces Pillon les dijo algo que me resulta una anécdota muy, muy graciosa. Les dijo, bueno, si cuando volvamos en el tren, porque la experiencia era sábado y domingo, ¿no? Era cortita. Si cuando volvamos en el tren nos tiran con bosta, quiere decir que lo que terminemos haciendo, porque no dijo que iban a hacer, lo que terminemos haciendo habrá dado lugar a que nos tiren con bosta. O sea, les dio una respuesta surrealista. ¿Qué les dijo? No les dijo nada. Pero parece que eso los calmó. Y entonces cuando él hizo la presentación de la actividad, habló de la caquistocracia, que es un término que lo inventó en ese momento seguramente, y que solo lo entendieron los que iban con él. Bueno, esa experiencia marcó una época y creo que gran parte de lo que fue el desarrollo del psicoanálisis más tendido a lo social en la Argentina. Porque esas 1.000 personas se dividieron en grupos coordinados por uno de los coordinadores, uno de los que habían ido, cada uno coordinó un grupo y se habló en cada grupo de algo diferente porque se tomó en cuenta lo que la gente quería, lo que la gente demandaba como tema. Sí, el emergente, ¿no? El emergente. Exactamente, el emergente del grupo. Entonces se trabajó ese fin de semana, el público era totalmente heterogéneo, no era un público erudito, había estudiantes de psicología, había profesores, pero había boxeadores, pintores, amas de casa,
Y justamente lo que ellos recogieron después es que a mayor heterogeneidad del grupo había mayor homogeneidad en la tarea. Mira, creo que también leí que muchas prostitutas. Había prostitutas, sí, es verdad. Sí. Sí. Como para ser bien heterogéneo, claro. La población. Totalmente, sí. Bueno, duró ese fin de semana. De esa experiencia surgieron los grupos operativos que teorizó y puso en práctica Pillón, y durante 20 años estuvieron muy en vigencia, ¿no? Uh-huh. en la Argentina. De ahí salió el esquema conceptual, referencial y operativo, ¿no? Su teoría, el ECRO. El famoso ECRO. El famoso ECRO de Pillón. Y también la Escuela de Psicología Social que él después formó. Además, cada uno de los que habían ido con él tuvo desarrollos luego muy importantes, porque Ulloa, por ejemplo, la escuela de hoy de Ulloa, es un emprendimiento enorme. Hay mucha gente trabajando, mucha gente formándose, Así es. Cientos de profesores y asistencia a la comunidad. Así es. ¿No? Sí. Y Ulloa dice, esa experiencia marcó mi vida como psicoanalista. Y yo creo que nos la marcó a muchos, uh-huh. Porque los que fuimos luego conociendo yo estuve, por ejemplo, en la escuela de Pillon Rivière, ya en sus últimos años, y creo que son marcas muy importantes, ¿no? Que hacen a esta posibilidad de escucha y de mirada hacia lo social. Sí, ¿no? Y de otro entendimiento también, ¿no? De otra comprensión sobre la comunidad, sobre la cultura también. Sí. Cuando vos me preguntaste por qué, yo también pensé que porque estamos hechos de la cultura. Uh-huh. El ser humano está hecho de eso. Y creo que los analistas, en todo caso, hacemos como un ida y vuelta, ¿no? Nos formamos a través de la cultura y también volvemos a la cultura con nuestras herramientas. Interesante esto, ¿no? Porque la cultura es la comunidad, ¿no? O sea, la cultura es producto de la comunidad, claro. De ese intercambio, de eso creativo que va surgiendo. Sí. No, me acordé algo esto que dijiste de Pillon Rivière, esa contestación que les dio a los analistas. Y como dijiste, eran muy jóvenes. En ese momento eran muchachos de 30 años. 30 años, sí. Muy jóvenes, pero con un espíritu de investigación, de emprendimiento impresionante. Pero me acordé una anécdota de Pillon Rivière, que fue a dar una conferencia en algún lugar, que lo esperaban cientos de personas, porque siempre se esperaba las conferencias de Pillon, y resulta que no hablaba. Revisaba los papeles, se acomodaba en la silla. Entonces la gente, el público, comenzó a ponerse bastante nervioso porque Pillon no empezaba la conferencia. Entonces cuando Pillon vio que la gente estaba nerviosa, dijo, bueno, ahora la ansiedad la tienen ustedes, ahora puedo hablar yo. Bueno, pasó la ansiedad de ellos. Claro. Muy bueno. Son genialidades de nuestros maestros. Qué bueno, que es todo un tema. ¿Por qué la Argentina tuvo tantos maestros? Sigue teniendo, ¿cierto? Tanta influencia del psicoanálisis, lo que se llama la escuela argentina, ¿no es cierto? Tal cual. Que irradió para todo Latinoamérica y también hacia Europa. Porque ahora en Europa se estudia a los autores argentinos. No es solamente que nosotros estudiamos a Freud, a Lacan, a autores europeos, sino que ellos en este momento están retomando conceptos de Ulloa, de Pillon, de Blecher. Entonces eso es lo que se llama el desarrollo de la Escuela Argentina del Psicoanálisis, ¿no es cierto? Sabes que Freud, desde que empezó a formar, digamos, el psicoanálisis, siempre abogó por la atención gratuita, por las clínicas para los desamparados. Siempre pensó que el psicoanálisis tenía que estar volcado hacia lo social.
No obstante, ahora que hablas de la escuela argentina, me acordé de otra anécdota que me parece muy graciosa. En un momento, Edward Weiss, que fue un discípulo de Freud, que estudió muchos años con él, supervisó mucho tiempo, le deriva a un tal doctor A. Y entonces Freud le dice que ese paciente no lo va a tomar, que no es un caso bueno para el análisis. Y entonces dice, a gente como el doctor A hay que mandarla a Sudamérica. Mira. Que halle allá su destino y encuentre un porvenir. Entonces, ¿qué era en el imaginario freudiano Sudamérica? Era un lugar poblado de prostitutas y bandidos seguramente, porque había que mandarlo a ultramar y que haya allá un destino. Sí. Digo, qué poca perspectiva de lo que fue luego Sudamérica, de lo que es Sudamérica hoy en día, con lo que se ha producido de psicoanálisis en Latinoamérica. Así que, como vos decís, en este momento Europa tiene mucho para aprender de nosotros. Así es. ¿No? Dejamos acá, hacemos un pequeño corte y retomamos este tema. Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4-384-0983 www.abuelas.org.ar. Durante esta hora yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Radio con Aguante. Piezas de realidad. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, genial. Acá seguimos con Ceci, dialogando sobre los diferentes territorios que nos ocupan, donde ocupamos los psicoanalistas, esos lugares tan importantes, que ahora vas a hablar de eso, Ceci. Te voy a pedir que nos cuentes bien estos distintos territorios. Pero antes quiero presentarles 2 libros. Este libro lo presenté el sábado pasado cuando vino Isabel Mansione, que es Comunidad y Cultura. ¿Por qué lo presento nuevamente? Porque Ceci acá escribió un capítulo y este libro fue presentado, no sé si lo dije el sábado pasado, no me acuerdo, pero fue presentado en el Congreso Latinoamericano en octubre del año pasado en Río de Janeiro. Y el libro muy importante, Transmisión psicoanalítica, escrito junto con Cecilia Rodríguez, también presentado en el Congreso el año pasado. Y no trajiste tu libro. No no era el tema. Bueno, Cecilia es muy humilde y publicó el año pasado. Salió el anterior, en el 2023. 22. ¿2022? ¿Sí? ¡Wow! Sí, ahora salió la segunda edición. Mira, ¿la segunda edición? Sí, ahora. Bueno, en estos días. Lo tendrías que haber traído. Decí el título de tu libro. Supervisión psicoanalítica y los principios de su poder. Bueno. Como es un tema muy específico de la formación psicoanalítica, me pareció que no era para esta reunión. Bueno, pero tenía muchas ganas de presentarlo también. Entonces, para otro programa, para hablar directamente de lo que significa la supervisión y los principios de su poder. Bueno, con todo gusto. Muy bien, Ceci. Entonces, contanos,
¿Cómo ves este lugar que tenemos los psicoanalistas en diversos territorios donde estamos? Cuando comenzamos, porque esto lo hicimos con Carlos, como parte de la comisión, en la Secretaría Científica de APA, el grupo de psicoanalistas en el territorio, esto fue hace 4 años, 5 ya, fue un momento en el cual lo que se nos pidió fue visibilizar lo que los analistas hacían en distintos territorios. Uh-huh. Era una tarea de investigación y visibilización de esas prácticas. Y la verdad que fue un recorrido muy interesante porque nos fuimos enterando, en realidad fue toda una investigación y fuimos descubriendo cuánta inserción tenían los analistas en distintos territorios, cárceles, barrios carenciados, escuelas, y en distintas temáticas, o sea, territorios que los podemos definir desde lo geográfico, como lugares físicos, que era quizás lo más habitual, y nuevos territorios que se fueron constituyendo porque el psicoanálisis fue empezando a investigar y a meterse, digamos, a meterse de lleno en distintas temáticas que antes parecía que no pertenecían al campo del psicoanálisis. Ahí podemos hablar de migraciones, podemos hablar de toda la temática de las diversidades sexuales, de lo queer, de los fanatismos, de las segregaciones. Entonces ahí hay como una apertura del psicoanálisis hacia hacia nuevas problemáticas, nuevos traumas sociales, ¿no? De hecho, el congreso donde se presentaron estos libros el año pasado se llamaba Discriminaciones, Fanatismos y Realidad Psíquica. Así es, así es. Porque en este momento el psicoanálisis ya no está solamente circunscripto a los consultorios. En realidad, el psicoanálisis está inserto en la cultura más que nunca, quizás, en estos últimos años. Ni qué hablar pospandemia, ¿no? Tal cual. Y en este libro de transmisión psicoanalítica, donde se toma un poco lo que ha pasado en los últimos años en Latinoamérica, justamente lo que investigamos son las nuevas formas de ejercitar el psicoanálisis, porque en este momento toda la virtualidad ha dado apertura no solamente a temas, a nuevas investigaciones, sino también a una atención con un encuadre totalmente diverso, totalmente diferente a lo que siempre fue. Pensemos que el psicoanálisis fue muy criticado como elitista. Y de hecho, como decías hace un ratito, eso se dio. Hubo una época de repliegue. Sí. Bueno, el repliegue, yo no sé, a ver qué pensás, pero a partir de el golpe de estado de Onganía. Totalmente. Ahí yo creo que comenzó el repliegue de los psicoanalistas que se empezaron a ubicarse en los consultorios, saliendo, por ejemplo, de la universidad. Claro. ¿No es cierto? Con la famosa Noche de los Bastones Largos, donde reprimieron tanto a los docentes de toda la universidad pública, de la UBA. Sí. Yo creo que el repliegue comenzó en el año 66. Y se terminó, digamos, de dejar el espacio público en el 76 con el golpe militar de Videla. Totalmente. Porque desaparecieron, por ejemplo, los grupos terapéuticos. Claro. Los grupos terapéuticos que tanta gente se analizó en forma grupal, ya sea en privado o en hospital. A partir del 76 se dejó de analizar en forma grupal y todavía no se pudo restablecer ese tratamiento que es tan importante porque muchísima gente, por ejemplo en hospitales, cada vez que me invitan a mí a supervisar en un hospital, lo que yo trato
de comunicar, de transmitir lo necesario que es empezar a trabajar otra vez en grupo. Claro. Porque de esa forma se pierde la famosa lista de espera, que hay pacientes que están 2 o 3 meses esperando ser atendidos en forma individual, cuando en realidad podían ser atendidos en forma grupal, claro, porque tiene mucha eficacia la terapia grupal, que desapareció en el año 76 con el golpe militar. No sé si estás de acuerdo. Totalmente, Carlos. Creo que además de que desaparecieron muchos analistas, muchos psicólogos, porque fue una de las profesiones más castigadas, más perseguidas, además desaparecieron muchas de las prácticas que se hacían en la cultura, en la comunidad. Esto que vos contás del Lanús seguramente estuvo totalmente afectado por el golpe militar. Bueno, te cuento que del Lanús secuestraron a Marta Brea, me acuerdo, estando en el consultorio atendiendo en el servicio. Y actualmente Marta Brea está desaparecida. Claro, sí. Muchos se tuvieron que ir del país. Y muchísimos. Claro. Muchísimos analistas. Bueno, de APA a Spilka, del consultorio de su analista, salió directo a Ezeiza, porque si no salía. Así es. Sí, totalmente. Entonces creo que ahí hubo todo un repliegue donde toda la intervención en la sociedad, en la cultura, quedó como muy imposibilitada, ¿no? Había que cuidarse mucho durante mucho tiempo. Así es. En APA, durante estos años, creo que fue con el golpe de Onganía, que teníamos, bueno, yo no estaba en esa época, pero cuentan que teníamos un militar en la entrada, sí, ¿no? Y en las actividades científicas estaban presentes, ¿no? Así es. O sea que todo el desarrollo, inclusive teórico, ¿no?, clínico, también estaba muy intervenido e impedido por esto. Con el gobierno de Alfonsín sale la ley del psicólogo, entran los psicólogos en las instituciones psicoanalíticas, y ahí creo que ya hay una apertura que... Claro, con la democracia. Sí. Cecilia querida, ha sido un gusto enorme y la próxima hablaremos sobre tu libro, La supervisión y los principios del poder. Muy interesante. Mucho para hablar del poder. Mucho para hablar del poder. Mucho. Bueno, muy bien, Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Bueno, continuamos con la última... los últimos 15 minutos del programa, que tengo algo para compartir con ustedes. Decime por qué. El desafío radial que te propone Carlos Tehuel cada sábado. Romper esquemas, plantearse nuevas miradas, abrir un espacio de búsqueda compartida. Decime por qué. En Radio Con Aguante. Cecilia, fíjate, como íbamos a hablar de territorios, quería compartir la vida de un poeta que se llamó Jacobo Fichmann. Fíjate vos qué interesante, hablando de territorios. Esta biografía la saqué de la revista Aullido. Dice así: el nombre de Jacobo Fichmann, que nació en 1898 y muere en Buenos Aires en 1970, es un poeta. Resulta casi desconocido hasta en la propia Argentina, país en el que vivió gran parte de su vida, tras migrar junto a sus padres desde un remoto pueblo que era del imperio, que pertenecía al Imperio Ruso. Tras confusos incidentes, desde su juventud fue internado en hospitales psiquiátricos en varias ocasiones, la última comprendida por un periodo de 28 años hasta su muerte, acaecida en la soledad del Hospital Borda. En 1919 se produjo la primera de muchas anécdotas que lo llevaron al margen.
En medio de un confuso incidente, un policía lo halló ensimismado frente a una vitrina, a lo que el poeta respondió: «Yo soy el Cristo Rojo», mientras abofeteó al policía. Fue detenido y se produce ahí la primera internación del poeta. Luego de esta internación viajó por Paraguay y Brasil entre el año 24 y 25 y a su regreso al país estableció contacto con el grupo porteño Martín Fierro. Entre los escritores que estaban ahí en Martín Fierro estaba Borges, Marechal, Macedonio Fernández, Eduardo Mallea, Oliverio Girondo. Entonces Fishman empezó a establecer contacto con toda esta gente. Años más tarde, Oliverio Girondo lo ayuda económicamente a Jacobo Fishman para que emprenda un viaje rumbo a Europa, donde allí en Europa entra en contacto con varios de los autores protagonistas de la vanguardia europea, como André Gide, como Le Corbusier, André Breton, como Paul Eluard. O sea que estamos hablando de una persona muy, muy interesante, ¿no? Jacobo Fishman. Fishman, judío de nacimiento, fue bautizado en la fe católica en 1930. Al poco tiempo consigue un puesto como profesor de francés en un colegio, labor en la que no duraría mucho. También, en forma paralela, había iniciado un camino hacia el misticismo, pese a que un año después fue rechazada su petición de ordenarse sacerdote con monjes benedictinos en Bélgica. Regresa a la Argentina, empezó el estudio metódico de escritos religiosos y poesía mística en la Biblioteca Nacional a lo largo de una década. Pero, por supuesto, con sus conductas, digamos, o hechos disruptivos, bueno, le es prohibido la entrada a la Biblioteca Nacional. Luego de esta situación, es internado en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, siendo esta internación definitiva por 28 años, donde es diagnosticado como enfermo crónico y de padecer psicosis. Fue tratado con electroshocks hasta que fallece en el año 1970. Gracias a la iniciativa de amigos como Vicente Citolema, Aldo Pellegrini y Enrique Molina, se publicó en mayo del 69 el único número de la revista Talismán, con una edición monográfica titulada Jacobo Fishman, poeta en hospicio. Bueno, se publica esto y a través de la obra de Fishman se puede comprobar la frase de Rimbaud, donde Rimbaud dice, digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. El poeta se hace evidente por un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. En el caso de Fishman, aparecen y desaparecen titilando en distintos versos de su obra en una fórmula encantadora en la que los sentidos parecen superponerse en versos como tosen las muecas, ronronean las luces como gatos, aromadas de estrellas, jadean los aromas, el timbre de mis ojos, el olor de la luz era sagrado. Como vemos, la soledad y el dolor que conlleva este aislamiento lacera al poeta
al punto de que los colores y todas sus combinaciones son fundamentales para describir sus estados alucinatorios, los cuales son conducidos únicamente a la creación poética. El principal promotor del surrealismo en Argentina, Aldo Pellegrini, afirmó que las vivencias de la reclusión, los fantasmas de la locura, las angustias del apartamento constituyen los temas del primer libro de Jacobo Fichmann, con una intensidad pocas veces alcanzada por la palabra. Entonces, hablando de territorios, me pregunto cuántos poetas todavía pueden estar cronificados, encerrados en estos hospicios que solamente, absolutamente deshumanizados, ¿no es cierto? Mira, Carlos, vos abriste el programa hablando del Lanús como territorio, podríamos decir, de habilitación y de desmanicomialización. Y cerrás prácticamente el programa hablando del territorio de la crueldad. Así es. Porque este es un territorio de crueldad. Tal cual, Cecilia, tal cual. De sepultar a alguien en la locura y dejarlo ahí, ¿no? 28 años, claro, ¿no es cierto? Crueldad, deshumanización. Claro. Bueno, para terminar voy a leer algunas poesías de Fichmann. Una que se llama Demencia y dice así: el camino más alto y más desierto, oficios de las máscaras absurdas, pero tan humanas. Roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes afónicas lamentaciones. Semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos, en el camino más alto y más desierto. Se erizan los cabellos del espanto, la mucha luz alaba su inocencia. El patio del hospicio es como un banco, a lo largo del muro, cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca a Dios en pilchas de loquero y ahorca mi gañote. Con sus enormes manos sarmentosas, y mi canto se enrosca en el desierto. Piedad. Bueno. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Terrible. ¿No? ¡Qué emoción! Bellísimo. Tengo otra muy cortita antes de terminar. Y antes de... Sí, la última, Guillermo, la última antes de escuchar. La última de Charlie. Tarde violeta. Cae de bruces un silencio frío en el ocio violeta de la tarde. Perplejas añoranzas. Se tuercen las paredes de mi estancia. Ronronean las luces como gatos. El caserío soñoliento engrisa las campanas. El viento tiene los pies desnudos. Se ensordece la tarde, arrastrándose lentamente. Perplejas añoranzas. De reojo me miran los sarcasmos. Bueno, también para hablar de territorios quise traer a Jacobo Fichmann, fallecido en un hospital psiquiátrico, deshumanizado, y que amigos poetas de él pudieron rescatar esta obra magnífica de Jacobo Fichmann. Será hasta la próxima. Gracias, Cecilia, y nos encontraremos el sábado próximo y nos despedimos con la canción de Charlie, Dinosaurios. Muchas gracias, Carlos. Por favor, un gusto grande.
está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Bueno, qué suerte que lo tenemos a Charlie. Así como nos habló antes de no bombardear en Buenos Aires por la guerra de Malvinas, dinosaurios, nos habla de los desaparecidos de la época militar. Qué suerte estos artistas que tenemos para que nosotros podamos transformar estos traumas y poder elaborarlos. Gracias Charlie y gracias Ceci por acompañarme hoy en el programa. Y gracias Carlos. Hasta el próximo sábado. Hasta aquí, Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel.